capítulo 2, versículo 13, para la gloria del Señor. Estaremos meditando bajo el pensamiento la unidad en Cristo Jesús. La unidad en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 13, ¿lo tenemos? Puestos de pie, leemos la palabra del Señor. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Puede sentarse. A mí me encanta cómo el apóstol Pablo usa los tiempos. Y usa el pasado, usa el presente y usa el futuro. En muchos textos vemos que él viaja al pasado. En otros textos vemos que él viene al presente. Pero en otros textos vemos que camina hacia el futuro. Y en un solo versículo usa los tres tiempos. Y lo hace, mis amados, con la intención de ir al pasado, para hacernos recordar, para hacernos ver lo que éramos. Y viaja al presente o usa la palabra presente para hacernos ver lo que hoy somos. Y usa la palabra futuro para hacernos ver lo que llegaremos a ser en la voluntad del Señor. Entonces, él viaja, por ejemplo, en los versículos anteriores que considerábamos, en el versículo 11 y 12, él recuerda y dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros estabais separados, estabas lejos de Cristo. Y si bien es cierto, nosotros hacemos una remembranza, hacemos memoria, viajamos al pasado, como decía un hermano, Dios ha hecho bastante conmigo. Y algo que reconocí y decía: no soy perfecto. Y es verdad, no lo somos todavía. Ese es el presente. El pasado es lo que éramos sin Cristo. Las debilidades, los pecados que agobiaban o dominaban nuestra vida. El presente es la reconciliación en Cristo Jesús. Ahora, y el reconocimiento en decir: no soy perfecto, tampoco es libertad para seguir pecando o seguir deslizándonos. Pero ese es un reconocimiento de nuestra humanidad y de nuestro ser. No soy perfecto, pero voy tras esa perfección. Ahora bien, viajamos al futuro y nosotros creemos, y es así por la palabra del Señor, que un día sí seremos perfectos, un día sí daremos la medida, pero ese día será cuando Dios nos dé un cuerpo glorificado, un cuerpo que no sienta atracción por lo terrenal, no sienta atracción por el pecado. Eso es nuestra esperanza, la visión hacia futuro. Gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos recuerda en el 11 lo que éramos, dónde estábamos lejos, pero en el versículo 12, él dice: pero ahora en Cristo Jesús. Está hablando del presente, de lo que hoy somos, de lo que hoy somos en Cristo Jesús. Ahora bien, en Cristo se rompen las barreras para poder llegar a Él. Se recuerda la escena quizás más sobresaliente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, con la muerte de Jesús. Sucede algo extraordinario en el templo, porque el templo se dividía en varios sectores. Había un lugar para los gentiles, había un lugar para adoración, pero había un lugar exclusivamente para el sacerdote. Podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero cuando Jesús muere, sucede algo extraordinario. El velo del templo se rompe, gloria a Dios. Y no se rompe de abajo hacia arriba, sino que se rompe de arriba hacia abajo. Alguien decía que para romper la tela de ese velo que estaba ahí, o esa cortina, se necesitaban por lo menos 2 yuntas de bueyes de cada lado para romperla. Ahora, cuando Cristo muere, se rompe. ¿Qué quiere decir eso? Que la separación que había, la barrera que había para poder acercarnos a Dios se rompe.
Y ahora el escritor de los Hebreos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Eso quiere decir que no hay exclusividad para que solamente el pastor pueda entrar a la presencia del Señor, que no solamente el copastor puede orar. No, a veces nosotros pecamos y pecamos en inocencia, porque decimos: hermanos, tal vez a ustedes le oye el Señor. Y yo le voy a decir una realidad: a todos nos oye el Señor. Que no le responda a todos ya es otra cosa. Pero a todos nos oye el Señor. Dios ha abierto la puerta para que todos podamos entrar confiados. Pero ahora el problema, como en toda la Biblia, el problema no es Dios. El problema somos nosotros. El problema de las barreras, de los obstáculos, somos nosotros. Porque nosotros nos ponemos a imaginar o a pensar en un Dios que es igual a nosotros, que Él es resentido, que Él es orgulloso, que Él no me va a hablar porque yo a Él no me acerco, cuando Dios es totalmente diferente en este periodo o en esta dispensación de la gracia. Ahorita usted puede acercarse al Señor, el Señor atiende su oración. Ahora dice la Biblia que si pecamos, abogado tenemos. Amén. Ahora, el pecado, mis amados, es la barrera más grande que ha separado al hombre de Dios. Porque vamos a ser honestos en esa situación. Muchas veces tememos el acercarnos a Dios en oración, no porque Dios no nos vaya a escuchar, no porque Dios sea malo, no porque Dios quiera castigarnos, no porque Dios tenga cerrada la puerta y esté atendiendo a otro y a otro. No es por eso. Seamos honestos, muchas veces tememos acercarnos a Dios en oración por nuestros pecados, porque tenemos una conciencia que nos acusa y nos dice: no, está mal, así no se puede vivir. Aparte de esa conciencia, hay un enemigo que es acusador, que ese nos incita a pecar, nos pone los medios para pecar. Luego que hemos pecado, se burla de nosotros y nos acusa delante del Padre. Amén. Entonces, la barrera más grande que ha separado al hombre y a Dios es el pecado. Pero el apóstol Pablo dice que la barrera fundamental del pecado ha sido quitada dentro de los demás por Cristo. Por Cristo. Cristo rompió esa barrera. Cristo nos perdonó. Y de eso, mis amados, debemos tener una seguridad nosotros del perdón de Dios. Nosotros debemos tener esa seguridad de que Dios nos ha perdonado, de que Dios nos ha limpiado. Porque a veces caemos en esa situación. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios tiene misericordia para mí? ¿Será que Dios puede hacer algo? Dios te ha perdonado. Y recuerda esto, lo que dice el apóstol Pablo: si nos dio a su Hijo, a su nombre. O sea que nos dio la corona de todo. Nos dio lo más caro, lo más grande. ¿Usted cree que no puede hacer una cosa más sencilla? Amén. ¿Usted cree que no puede proveer, que no puede sanar, que no puede libertar? ¿Cómo no? Si nos dio a Jesús, o sea, nos dio lo mejor, lo demás también lo va a dar. Pero caemos en esa duda nosotros de que sí o no. Pero dijimos, el obstáculo no lo pone el Señor, lo ponemos nosotros. O le voy a poner un ejemplo, hablando del perdón de Dios hacia nosotros, de Dios como Padre hacia nosotros. O usted a cada rato le anda preguntando a su papá: ¿de verdad usted es mi papá? ¿Será que es mi papá usted? ¿Verdad que ahí en la partida de nacimiento, los que ya tenemos DUI, ahí ven el apellido de nuestro padre, el apellido de nuestra madre? Amén. Entonces, desde que Dios nos ha perdonado, ahora quiero llevarlo a eso, pero ahora, dice, en el presente, en Cristo, la barrera se ha roto. El estorbo se ha quitado. Ahora, ¿por qué? Porque el pecado separa. Y el pecado no solamente separa de Dios, el pecado hace alejar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Si hay algo que nos va a robar las bendiciones, es el pecado. Yo platicaba el día de ayer con un buen amigo. Fuimos a desayunar juntos y entre sus bromas él me dice, no sé si sería bromeando, sería verdad, porque tiene como 2 años de casado,
Y me dice, uno se amarra tan joven, me dice, y tanta oveja libre, me dice. Y yo he sido testigo del crecimiento económico de él. Del espiritual no le puedo garantizar porque a los días nos vemos. Y yo le digo, ni se te ocurra, ni se te pase por la cabeza tratar de ser infiel a tu esposa, de ser infiel a Dios. Porque el día en que tú seas infiel a las promesas de Dios, seas infiel a tu esposa, olvídate de todas las bendiciones que yo mismo he sido testigo de que has recibido. Se me queda viendo, ¿crees? Intentalo. Averiguarlo por tu propia cuenta. Porque el pecado roba las bendiciones. Ahora, no solamente roba las bendiciones económicas. No solamente, que pierdo la casa, pierdo la cuenta, pierdo el carro. No, vas a perder lo de tu cuerpo, la salud física. Vas a perder algo, digamos que eso es natural. Ya por lo menos te vas a enfermar de una o de otra manera. Nos vamos a enfermar. Pero el pecado roba una bendición más grande. La bendición espiritual. Qué terrible es después de experimentar las mieles del Señor, después de tener ese avivamiento, después de tener ese gozo, después de tener esa manifestación del Espíritu Santo, esa experiencia, esa seguridad de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que cuando vamos a orar sentimos ríos de agua viva, de que cuando es la hora del culto nos desesperamos porque aquí hay un movimiento especial, que cuando vamos a cantar sentimos algo especial. Pero qué terrible es el haber pecado, vivir una vida nomás de apariencia. Y uno dice, ¿qué le pasa al hermano? En la familia está bien, en los negocios está bien. ¿Qué le pasa? ¿Por qué cabizbajo toda la vida? Yo estoy de acuerdo de que al menos unas cuantas horas usted ande así como deprimido, como asoleado, como enfermo. Está bien. Pero toda la vida, pero todos los cultos, usted viene martes, jueves, domingo, suponiendo, ¿verdad? Que es creyente, se congrega seguido. Y todos los días está ahí con la cabeza agachada, todo mundo gozándose, todo mundo cantando, y usted dijo, tipo guardia de seguridad allá en el penal de Secote. Todo el tiempo, no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que hacer una radiografía y ver en dónde quizás le fallamos a Dios. ¿Por qué? Uno debe preguntarse, ¿por qué yo no me gozo? Y yo no le estoy diciendo es que todos tienen que gozarse, no, esto es individual. Usted puede estar a la par de 5 callados, pero usted no puede estar callado. Usted puede estar a la par de 5 que ya perdieron la vida, pero usted está vivo. Entonces debemos tener cuidado porque el pecado roba las bendiciones de Dios. Por eso el escritor dice, pero ahora en Cristo, gloria a Dios. Pero ahora en Cristo, ¿qué quiere decir eso? Pero ahora en Cristo. Que somos uno en Cristo. Que somos uno solo con Jesús. Que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y ahora no solamente, mis amados, somos uno en Cristo. También somos uno con los hermanos. Amén. Somos uno en Cristo y somos uno con los hermanos también. Dice 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso quiere decir entonces que cuando un miembro del cuerpo está alegre, todo el cuerpo está alegre. Eso quiere decir también que cuando un miembro del cuerpo adolece, todo el cuerpo adolece. Porque somos uno en Cristo y uno en la iglesia. Y uno a veces dice, hablando del cuerpo físico de uno, por ejemplo, le duele una rodilla. Siquiera fuera una mano, dice uno, el mismo dolor es. Cuando duele una muela por allá, siquiera fuera un dedo, el mismo dolor es. ¿Por qué? Porque está en el cuerpo. Entonces el apóstol Pablo dice, pero ahora en Cristo somos uno con el Señor. ¿Qué quiere decir? Que debemos actuar, que debemos comportarnos, que debemos vivir como Jesús hubiese vivido en estos tiempos.
que debemos imitar los pasos del Señor, que debemos vivir como a Cristo le agrada. Qué maravilloso es, hermanos, cuando tratamos de agradar al Señor. Yo no le digo que me busque agradar a mí, porque no lo va a lograr. Yo soy bien gustoso, creía que no, pero sí soy gustoso. Si busca agradar al que tiene la par suya, quizás es más gustoso que yo o menos gustoso, pero no lo va a lograr. Pero cuando buscamos agradar al Señor, nosotros vivimos para el Señor. Que siempre va a haber un dedo acusador, siempre lo va a haber. Si usted es mundano, van a haber varios dedos señalándolo. Si usted es santo, van a haber varios dedos señalándolo. Aleluya. Pero yo prefiero que me señalen por santo y no por mundano a su nombre. ¿Cuántos dijeron amén? Lo importante acá es agradar al Señor, que el Señor se agrade. ¿Y cómo yo sé, hermano, que el Señor se agrada de mí? El Espíritu Santo dará testimonio si estamos caminando en la dirección correcta. Alabado sea Dios para siempre. Nuestro objetivo en este caminar es agradar al Señor. Buscar por todos los medios posibles agradar al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué dice? Sigue diciendo el texto. En otro tiempo, dice, nos vuelve a traer al pasado. Nos vuelve a llevar al pasado a recordar. En otro tiempo estábamos lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. El término gentil, mis amados, dijimos que era un término rabínico para referirse a aquellos que estaban lejos del Dios verdadero. Porque las naciones siempre han tenido sus dioses, sus ídolos. Pero era un término que se les delegó como gentiles, aquellos que estaban lejos, que no sabían nada del Dios verdadero, que estaban separados del verdadero Dios. Entonces, en otro tiempo, dice el apóstol, en el pasado nosotros actuamos en nuestra ignorancia. Muchos no sabíamos lo que la palabra del Señor nos pedía. Muchos ignorábamos este libro santo. Sabíamos que había Biblia, sabían que los creyentes usaban la Biblia, pero nada más. Pero entonces hoy venimos y metemos los ojos aquí a la palabra del Señor y vemos lo que el Señor demanda. Y cuando vamos a la palabra del Señor y vemos lo que el Señor demanda, ya no le echamos la culpa al predicador. No, es que el predicador es santurrón, dice, hasta mala dicen la palabra, es santulón. No, es que eso es ser radical, dice, eso no es para tanto. ¿Por qué? Porque no hemos leído la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra del Señor, damos cuenta que no es invento de los predicadores, que no es invento de los ministros, que Dios de verdad exige que nosotros vivamos de acuerdo a esta palabra. Pero el apóstol Pablo dice, en otro tiempo actuábamos en nuestra ignorancia. Pero ver un niño de 40 años, un niño de 60 años, actuando como uno de 3, como uno de 2, no concuerda. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, en nuestra ignorancia actuamos así y así porque no sabíamos. ¿Por qué? Porque había una barrera la que estaba separándonos, gloria a Dios. Ahora, eso es allá en el pasado. Pero no es cierto que dentro de la iglesia, después de haber recibido a Jesús, muchas veces ponemos barreras. Amén. Muchas veces actuamos como si no tuviésemos conocimiento de la palabra del Señor. Y alguien decía que un creyente empecinado en pecar era peor que un inconverso. Porque el inconverso peca sin razonamiento. Pero el creyente o el que sabe o el que ha conocido a Jesús peca con todo su conocimiento. Amén. Entonces muchas veces en la iglesia, dentro de la iglesia, ponemos esa separación. Ponemos esa barrera que nos impide gozarnos. Y hay mucha gente dentro de las iglesias que se pregunta, ¿cuál es el sentido de estar en la iglesia? ¿Cuál es el sentido de venir y reunirnos? Se preguntan eso. ¿Sabe por qué? Porque hay una barrera. Ellos han puesto algo que les impide. Para algunos, más que todo en los adolescentes y jóvenes que los traemos casi a la fuerza, se preguntan, ¿y a qué vamos? ¿Para dónde va? Dice, para la iglesia vamos otra vez, dice, así con aspecto despectivo. ¿Por qué? Porque no saben.
Y muchos mayores también decimos, no, pues ahí voy para la iglesia a ver qué pasa. No hay un objetivo definido. En cambio, aquellos que conocemos, aquellos que hemos experimentado, desde que estamos antes de alistándonos, está aquel gozo en nuestro corazón. Está aquella alegría que venimos para la casa de Dios. En primer lugar, a engrandecer el nombre del Señor. La pregunta sería esta mañana, ¿usted ha engrandecido el nombre del Señor esta mañana? Amén. ¿Ha dado gloria al Dios del cielo usted esta mañana? ¿Ha dado alabanza al Dios del cielo esta mañana? Si no fuese así, el objetivo principal se ha perdido. Entonces el objetivo principal es venir a adorar al Señor, sentir su presencia. Pero también nos alegra porque acá vamos a ver a nuestros hermanos. Amén. Nos alegra ver y uno dice, hoy faltó fulano. Hermano Santiago los tiene hasta anotados, después me los pasa a mí. Hoy no vino fulano. Y uno empieza a preguntarse, ¿qué habrá pasado? Pero algo otros ponemos la barrera. Yo voy a lo que voy y no me interesa lo demás. No se dio cuenta. Algunos ni de los anuncios se dieron cuenta porque ellos no vinieron a eso. Amén. Entonces este momento, mis amados, es sagrado para nosotros. Este momento es importante para nosotros. Este momento debemos aprovecharlos. Ahora, dice el escritor Phyllis Gibbs, el problema de los cercos o muros es que se ha convertido en uno de los más agudos que el mundo enfrenta. El mundo trata siempre de dividir. Y hay un saludo, por si usted no lo sabía, que es guerrillero en el término salvadoreño. El socialismo trata de dividir, seccionar. Ejemplo, Dios bendiga a las hermanas, Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a los niños, Dios bendiga a los adultos. Está seccionando. No es pecado, ¿verdad? Que usted lo diga. Pero el saludo es, Dios nos bendiga a todos. Tira la atarraya, todos. Dios nos bendiga a todos. Y uno de los problemas más agudos, dice este escritor, a los que el mundo se enfrenta hoy, es a las divisiones, es a las secciones. ¿Y qué está tratando el diablo de hacer? De dividirnos. En el caso de los géneros, ¿cuántos géneros ha inventado el enemigo? Hay gente que hoy se cree perro. Y usted y yo que somos cuerdos decimos, como que le faltan 99 para el peso a este. Si para nosotros es, ¡qué barbaridad! Vemos a seres humanos casándose con animales. Amén. Y vemos el diablo seccionando y dividiendo y haciendo muros, cercos. El mundo ha convertido en un gran vecindario que está ahí, cerco. Pero el plan de Dios no es que seamos un gran vecindario, sino una hermandad en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo que trata de reflejar y decir, no somos un montón allá agarrando para cada lado, somos uno ahora en Cristo Jesús, somos uno a su nombre. Y yo si por algo lo voy a regañar, lo voy a amonestar, es que cuando usted tenga una dificultad y no nos dice, no venga testificando mal. Estoy enfermo, pero nadie fue a verme. No ha revelado el Señor. Yo soy testigo de que los líderes están sin pereza para ir a orar donde el que sea. Nosotros no decimos siete, no, al que sea, que hasta los amigos, ¿verdad, hermano Catalino? Nos piden oración, vamos a orar por ellos. Pero usted debe tener esa confianza en la iglesia. Usted debe de sentir esa confianza y decir, hermanos, oren por mí, vengan a orar por mí. Debe estar, ¿por qué? Porque somos uno en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando haga su gallina en sopa también, pues, acuérdese de invitarnos también para que somos uno en Cristo. Ahora bien, en estos días de nuestros muros divisorios de raza y clase, debemos sacudir la tierra una vez más con el mensaje de Cristo. En este mundo donde la gente está dividida, donde la gente jala para acá, jala para en la familia, hay familias que ni entre ellos se llevan. A mí me ha tocado hacer el rol de hermano con mi familia, de ser el mayor entre ellos y regañar aún a los mayores que yo.
Cuando los hallo peleando es que fíjate vos que qué desgracia que por una gallina, por un pollo, por una libra de frijoles se están peleando ustedes, hombre. Entonces, en este momento donde la familia, donde las sociedades, cada quien va por su camino y no le importa lo del otro, la iglesia debe sacudir con el mensaje de unidad, que nosotros no somos unos cuantos regados, somos uno en Cristo Jesús. Alguien da gloria al Dios de los cielos esta mañana. Hoy más que nunca nosotros debemos predicar no solo con nuestra boca, sino con nuestro ejemplo. Yo le he dejado una tarea a un hermano, no sé si ya la hizo. No sé si ya saldría de esa tarea de ir a visitar a otro hermano, no sé. Amén. Amén. Debemos testificar, sacudir al mundo y demostrarle que nosotros no estamos desunidos, que no estamos jalando uno para otro lado, no. ¿Y saben dónde empieza uno a mostrar que está desunido? Cuando los problemas de la iglesia te los llevas para afuera. Amén. Por ejemplo, hay un proyecto en la iglesia. A ti no te agrada el proyecto, está bien, no es problema. Pero no descargues esa situación afuera. ¿Qué le interesa a los amigos saber de los planes o proyectos nuestros? Amén. Entonces cuando allá, no, yo con eso no estoy de acuerdo, no, a mí no me gusta eso. ¿Qué le estás diciendo a los amigos? Nosotros estamos juntos, pero no estamos revueltos. Yo allí me reúno con esos. ¿Cuáles? Esos santos para la gloria del Señor. Entonces debemos mostrar al mundo nuestra unidad. Que van a haber diferencias, arreglemos esas diferencias. Arreglemos entre nosotros. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, si no me equivoco, está bien, si no pueden dejar de pelear, si no pueden dejar de discutir, peleen, muérdanse, hombre, no hay problema. Pero no se arranquen el pedazo, dejen la marca, dejen el disgusto ahí en el cuerpo del otro hermano, pero no le arranques el pedazo. Entonces, hay diferencias, arreglémoslas acá. Como espirituales, acérquese y hermano, fíjese que eso no me parece, no me gusta. ¿Cómo podemos arreglar? Pero afuera no. Porque nosotros al mundo hoy más que nunca debemos demostrarle que la iglesia está unida, que la iglesia es una. Entonces, a veces sucede, conocí un caso de unos hermanos que se quejaban del pastor. Es que el pastor aquí no nos viene a visitar, que el pastor no viene aquí. Me decía el pastor, cuando yo intento irlo a visitar, siempre me ponen una excusa, que no van a estar, que van a salir y todo esto. Entonces, no se dejan llegar, pero están enojados porque no llegan. Le pasaba como una señora ya que ella no le gustaba estar mucho tiempo con compañía, pero tampoco mucho tiempo sola. No sé si alguien entiende ese griego o a alguien le pasa esa situación. Que le alegra que lo visiten, pero luego lo vemos, amén. Entonces, ahora más que nunca, mis amados, debemos sacudir al mundo y demostrarle a la gente que la iglesia se ama, que nos amamos los unos a los otros, que no hay diferencia, lo que le he dicho en un montón de veces, que no hay problema en ir a la casa de este como a la casa del otro, amén, que podemos ir con facilidad, gloria a Dios. Ahora, en este mundo, en esta iglesia o en el cuerpo de Cristo, no hay esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni heleno ni bárbaro, sino que todos son unos en Cristo Jesús. Ve lo que hace Dios, ve lo que hace el Señor. Nosotros debemos tratar por todos los medios de ser así entre nosotros. Que el hermano no sienta ese recelo, esa diferencia, sino que es cercano. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay heleno, ya no hay bárbaro, ya no hay rico, ya no hay pobre, ya no hay divisiones, somos uno en Cristo Jesús. Amén. Romper las barreras, romperlas. ¿Por qué? Porque en Cristo. ¿Qué dice el texto? Ahora en Cristo habéis sido cercanos por su sangre. Aquí viene un dato bien interesante, mire usted. Nosotros valemos la sangre de Jesús. La sangre de Jesús fue la que se virtió en el Calvario para perdonar nuestros pecados, para acercarnos. Ahora, en otros términos, somos esclavos de Cristo, pero libres en Cristo. Ahora bien, ¿quién debe juzgar o quién debe señalar al esclavo? Sino el amo de él. Amén.
Porque nosotros a veces empezamos a, este sí, este no, este sí, este no. No cuesta tu sangre. No cuesta mi sangre, cuesta la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, por su sangre nos hemos acercado a Él, gloria a Dios. Ahora, los judíos cristianos consideraban que ellos